Bueno, saludos a todos los compañeros de HIMSS Puerto Rico y a la comunidad en general. Nuevamente mi nombre es Marco Ramos, el Cybersecurity Chair de HIMSS Puerto Rico, y estamos trayéndole otra edición de nuestro podcast de ciberseguridad. En el día de hoy me acompañan los compañeros de Alcatraz y Checkpoint, pero yo dejo que ellos se presenten. Compañeros, por favor. Saludos, saludos. Gracias por invitarme. Mi nombre es Carlitos Díaz, presidente, socio fundador de Alcatraz Cybersecurity. Somos un grupo de expertos y dedicados a la ciberseguridad ya por hace muchos años aquí en Puerto Rico. Y en este caso, tenemos las gracias a ustedes por habernos invitado y aceptar nuestra colaboración acá con HIMSS. Y nosotros vamos acompañados del grupo de Checkpoint, que van a tener muchas cosas interesantes y nuevas en el mercado. En la parte de ciberseguridad, que me gustaría que las vieran. Aquí tenemos a Diego, que es nuestro arquitecto de Checkpoint, el cual lo dejo con él para que se presente y nos hable un poco. Sí, gracias, Carlitos. Muchas gracias, Marco, también por la invitación. Mi nombre es Diego Cambronero, yo soy arquitecto regional en Checkpoint. Tengo ya aproximadamente 9 años trabajando para Checkpoint. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en ciberseguridad y la verdad que muy agradecido por la invitación y vamos a ver cómo nos va con la conversación del día de hoy. Pues sí, mira, esta conversación es bien flexible, bien informal. Para mí lo más importante es que los socios de HIMSS y la comunidad en general se eduquen de ciberseguridad, ¿ok? Quizás ir un poquito más allá de phishing o el parcho o el antivirus, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer era, ¿qué está cambiando realmente con la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones? Y yo sé que el tema de inteligencia artificial hay un poquito de fatiga, estamos hablando mucho de esto por ahí, pero dame tu perspectiva sobre eso. Bueno, desde mi punto de vista, la ciberseguridad en el tema de inteligencia artificial es que dejó de ser algo experimental, ¿verdad? ChatGPT, por ejemplo, se liberó en 2022, en noviembre, y pues algunos usuarios empezaron a probarlo, a intentar pues, ver qué se podía aprovechar de ese tipo de herramientas, pero pues 3 años después, pues se ha ido adoptando de forma masiva en las organizaciones, los empleados, el mismo negocio lo está implementando en procesos internos para realizar cierto tipo de actividades, y pues esto trae como tal pues muchos retos, ¿no? Lo que estoy viendo también es que esa adopción masiva que se está dando normalmente va a una velocidad más rápida que la velocidad en la que una empresa puede gobernar ese tipo de herramientas. Entonces vemos, por ejemplo, que más del 60% de empleados ya la están utilizando y usan muchas herramientas de ese tipo porque realmente tienen mucho valor. Ayudan a acelerar procesos, a hacer investigaciones. Con y sin permiso. Ese es el tema. Porque la compañía te puede permitir usarlo, pero tú tienes que hacer una política de uso aceptable de ciberseguridad, de inteligencia artificial. Y está el que no, porque yo sé de compañías que compran el Copilot Business Premium Plus, pero entonces el empleado está usando Claude por el lado. Exacto. O está usando ChatGPT por el lado, tú sabes. Sí, eso, por ejemplo, clientes de todo tipo. Clientes que bloquean la inteligencia artificial y permiten solamente el Copilot, porque es lo que pagan. Y el resto está completamente bloqueado. Y veo también organizaciones que no la gobiernan del todo. Lo ven como si fuera un sitio web más, ¿verdad? Sin tener claro pues, cuáles son los riesgos. Y definitivamente la inteligencia artificial a nivel de negocio tiene muchísimo valor. Entonces la adopción se vuelve un tema no tecnológico, un tema estratégico de negocio, porque el poderlo adoptar va a permitir que las organizaciones pues, crezcan de forma adecuada. Si no se adopta, pues una empresa de ese tipo está destinada a quedarse atrás y con el tiempo a morir, ¿verdad? Entonces, el tema de seguridad en la inteligencia artificial también se vuelve una decisión de negocio, no se vuelve un tema técnico que corresponde solamente a cierto departamento. Claro, y deja el que brega con eso, y deja el que sabe. Exacto. Claro, el negocio tiene que estar envuelto en las reglas de negocio, sobre todo. Exacto. Y fíjate, es bien importante porque yo veo muchos clientes me dicen que no entienden por qué no pueden usar el AI. Pero yo pago el ChatGPT, yo pago el Copilot de mi bolsillo, a mi patrón no le debe molestar, pero no entienden que están alimentando el modelo de lenguaje público y no saben que quizás ponen cosas sensitivas aquí y por allá alguien cuando pregunta le sale el resultado por allá. Sí, el tema también es que no todas las plataformas de inteligencia artificial generativa son confiables.
no estamos hablando solamente de ChatGPT, Copilot, de Gemini, sino que hay muchísimas herramientas de este tipo y muchas tienen riesgos significativos. Bueno, yo escuché que una que se llama WormGPT, WormGPT, y tú vas a ese WormGPT y tú le dices, escribe un worm, un gusano de daño, sí, para ponérselo a mi competidor o a mi patrono porque no me aprobó esas vacaciones que yo quería, tú sabes. sí, exacto, no, no todas tienen un objetivo ético. De hecho, hay herramientas como esta de WormGPT que mencionas, que están hechas específicamente para el crimen. Y también hay otro tipo de modelos donde la información que subes pues, realmente no está asegurada de forma adecuada, como tal vez lo podría hacer un plan enterprise de un Copilot o de un ChatGPT o alguna plataforma de confianza, ¿no? Entonces, esto lo que estamos viendo con el tema de la seguridad en inteligencia artificial, que es realmente es una decisión de negocio el poderla adoptar, más que adoptarla es asegurarla, porque la están utilizando todos, el que trabaja en finanzas, el que trabaja en recursos humanos, revisando un montón de currículums para alguna posición, el que trabaja en código, el que trabaja en ciberseguridad, todas las personas, ¿no? Entonces, la parte médica, pues está siendo utilizada para resumir, por ejemplo, el historial de un paciente, para analizar imágenes, y es información muy, muy sensible, ¿verdad? La que se está subiendo a ese tipo de plataformas, y si no se gobierna de forma adecuada, pues ahí pues empieza todo el problema para una organización, ¿verdad? Fíjate, el mes pasado HIMSS tuvo la convención nacional, tuve la oportunidad de ir allá por primera vez, estaba emocionado, ¿no? Y estaban hablando mucho sobre el uso de AI en el campo de la salud, como por ejemplo, en el cuarto del paciente tienen una cámara y puede leerle los vitales y puede, basado en lo que ve y lee del cuarto, añadir las notas al expediente. Entonces llega el médico y el médico discute el caso con el paciente y el AI está ahí escuchando y resumiendo y tomando nota, y ¿verdad? Pero todo el mundo dice, ay, qué chévere, qué conveniente, pero no mucha gente se pregunta, oye, ¿y dónde para eso? ¿Con qué tú lo proteges? ¿Y cómo tú estás segura de que no se salga de lado? Y no necesariamente fuera de la compañía, sino también dentro de la compañía, ¿verdad? Porque quizás una enfermera de maternidad no tiene que tener acceso a las notas del médico de oncología. ¿Cómo tú lo restringes inclusive dentro de la gente que está autorizada en la compañía, pero no específicamente esa información? Ahí se vuelve importante el tema de definir los casos de uso a nivel de negocio. Por ejemplo, qué departamentos la pueden utilizar, qué personas, con qué datos, y a nivel de gobierno ir definiendo esas reglas para que pues, podamos mantenernos dentro de lo que la organización pues, pretende para el uso de la inteligencia artificial. Ya luego vendrán pues, controles técnicos, ¿verdad? Que ayudan a evitar que esto pase, porque si suponemos que los usuarios no la van a usar, pues cometemos un grave error. O si la permitimos, si suponemos que no van a subir información sensible, pues es otro error. Por ahí pues luego ya vienen soluciones tecnológicas que nos ayudan a controlar el uso apropiado de la inteligencia artificial. Me gusta cómo estás contando el cuento. Yo siempre digo que tú tienes que tell a story, contar el cuento, y estás llevando de la manita a la audiencia, ¿no? Sí. En el que esto no es solamente de IT, es del negocio también. Y hay unas reglas. Pensé, quizás hay mucha gente que piensa, son unas reglas, pues la variable X es igual a esto, ponlo en el sistema, ponlo en el firewall, olvídate de eso, se le toca a IT. Pero hay que definir la regla a nivel de negocio, de los casos de uso. Me gustó mucho cómo explicaste eso, para después traducirlo a las reglas tecnológicas que se van a aplicar en la compañía. Sí, exacto, porque si lo hacemos de la forma que mencionabas, de decir, crear una regla y algo tecnológico, estamos dando la responsabilidad al equipo de tecnología. Y realmente la adopción de la inteligencia artificial y la seguridad es tan importante que es una decisión de negocio, que debe ser manejada, pues obviamente por la junta directiva, aprobando políticas y pues a su vez controlando la forma en la que se puede permitir el uso de la inteligencia artificial. Bueno, tengo varios temas contigo. Tenme paciencia porque y el tiempo es finito, o sea, es definido, no es infinito. Déjame preguntarte esta pregunta. ¿Cuál es el mayor riesgo hoy con GenAI en los hospitales? O sea, tiene mucha gente en la audiencia, ¿verdad? Claro. Es de salud, hospitales, todo lo demás. ¿Cuál es el mayor riesgo que tú ves en GenAI con los hospitales? Bueno, lo mencionamos antes, el tema de información sensible de médica, ¿no?
ahí estuve leyendo hace poco, Check Point liberó un reporte que se llama el AI Security Report 2025, que habla un poquito de los diferentes tipos de riesgo, y algo importante que se menciona es que un registro médico en el dark web vale hasta 10 veces más que una tarjeta de crédito. Entonces, se puede utilizar para suplantación, para extorsión, pues para mucho, es muy útil para un delincuente, ese Seguro. tipo de información. Seguro. Entonces, cuando se utiliza la inteligencia artificial y no se controla en un hospital, pues terminamos poniendo información muy sensible en este tipo de plataformas donde ya no tenemos control, ¿verdad? Entonces, el principal riesgo es tener información sensible que se esté subiendo a este tipo de plataformas y que no se esté gestionando de forma apropiada. ¿Cómo se llama el informe ese que dijiste? AI Security Report 2025. 2025. Oye, Joan, ¿tú no autorizas que le enviemos a los socios ese informe? Sí. Así que autorizado por el presidente de INSE, vamos a estar compartiendo a todos los socios ese informe para que tengan mayor insumo sobre esta estadística que el compañero está comentando. Es súper interesante porque nos habla también de cómo están usando los delincuentes la inteligencia artificial, qué tipo de técnicas, nos habla un poco de el principal uso que los delincuentes le están dando a la inteligencia artificial. Porque así como veníamos hablando un poco de cómo la usa un hospital, cómo la usa un empleado, cómo la usa un negocio, pues claramente los delincuentes también lo utilizan para acelerar su trabajo, ¿no? Para pues, generar diferentes tipos de contenido que les ayude a ellos a ser más efectivos también con el trabajo de ellos, ¿verdad? Que es lamentablemente pues, el crimen, ¿no? Bueno, déjame hacerte otra preguntita por aquí. Déjame ver. Ok, si una organización quiere empezar hoy mismo con AI Security, hoy mismo, ¿qué recomendación tú le darías? Bueno, yo pienso que no, o sea, el primer paso no es tecnológico. El primer paso no es pagar Copilot Plus, Exacto. ni ChatGPT Plus. Ese no es el primer paso. Exacto, ni comprar un producto de seguridad para ella. Eso vendrá después, probablemente. El primer caso, o el primer paso, me parece que es lo que veníamos hablando también de nivel de negocio, definir si se va a utilizar la inteligencia artificial, para qué casos específicamente, quiénes lo pueden utilizar, qué tipo de información es la que está permitida subir a este tipo de plataformas, para ya luego poder hacer un análisis, por ejemplo, de riesgos, poder entender cuál es el riesgo al cual se enfrenta la organización si cierto tipo de información se ve comprometida. Y a partir de ahí empezar a definir controles que nos ayuden a minimizar ese riesgo y evitar pues, que exista algún tipo de compromiso o que se afecte la reputación. Imagínense un hospital que por alguna razón se fugue información de ese tipo súper sensible en el dark web. Obviamente a nivel de reputación pues va a haber un impacto muy grave para ese tipo de organizaciones de la industria médica, ¿verdad? Oye, dijiste riesgo 2 veces en la misma oración. Y eso Sí. me encanta porque Sí. eso es lo que yo me dedico. Sí. Eso es el bread and butter mío, el pan de cada día. Ven acá, ¿cómo una compañía de industria de la salud podría hacer una evaluación de riesgo específicamente de GenAI? Mira, GenAI y la seguridad en la inteligencia artificial, yo siento que modifica un poco la fórmula de riesgo, porque todo ahora es muchísimo más, se expone, o sea, aumenta, por ejemplo, las amenazas. Saben que para calcular el riesgo es Probabilidad por impacto. Probabilidad por impacto, o sea, esa probabilidad es amenazas por vulnerabilidades. Y ahora tenemos muchísimo más amenazas, ¿verdad? Porque existe toda una superficie nueva de ataques que no existían antes. Cuando utilizamos ese tipo de herramientas, enfrentamos mayores amenazas, las vulnerabilidades también son mayores, y esa fórmula, pues ahora drásticamente tenemos mucho más riesgo cuando utilizamos la inteligencia artificial. Entonces, pues obviamente se vuelve importante, una vez que se definan los casos de uso y el tipo de información que vamos a estar utilizando, ir definiendo cuál es el riesgo pues, para cada proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a evaluar controles que nos ayuden a manejar de forma apropiada ese riesgo, dónde deberíamos implementar una solución, dónde es permitido, dónde aceptamos un riesgo, básicamente gestionar ese riesgo de forma apropiada
para evitar que pues, tengamos un problema. Ven acá, ¿cómo están usando los atacantes la inteligencia artificial hoy? Bueno, nuevamente el reporte de AI Security Report nos da mucha información y nos da evidencias también. Nos dicen, por ejemplo, que el phishing ahora es muchísimo más efectivo, porque ahora en vez de yo mandar montones de correos electrónicos a diferentes personas, puedo ser muy específico. Yo sé que trabajas en un hospital, que tienes un puesto gerencial, que tienes acceso a cierto tipo de información o cierto tipo de certificaciones. Yo como atacante puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer un correo sumamente personalizado y probablemente esa persona le va a dar clic a ese link o va a abrir ese asunto y va a ser efectivo el trabajo en phishing. Claro. Entonces, uno de los principales usos es con el phishing. Se menciona también lo que tiene que ver con ingeniería social. Ahora se puede suplantar la voz, se puede suplantar con video. Los deepfakes, los Sí, famosos deepfakes. De hecho, el año pasado hubo un caso interesante donde se robaron 20 millones de libras a través de una videollamada. Se hicieron pasar por un gerente importante dentro de una organización que autorizó, pidió que se hiciera cierto tipo de movimiento financiero. Y claro, cuando tú estás en una videollamada y ves que es la persona con la que tú conoces, si tiene su voz, si tiene su cara, pues claramente pues, le haces caso porque es tu superior. Seguro. Entonces los deepfakes es una de las formas en las que lo estamos utilizando para generar malware, ¿verdad? Más efectivos. Y yo sé también que tu organización usa cierto tipo de seguridad a nivel de endpoint. Yo puedo generar un malware que pueda burlar las capacidades de seguridad de endpoint que tienes, o incluso para crear los que mencionaba de OneGPT, ¿verdad? Que son modelos específicamente diseñados para el crimen. Entonces, Claro. El reporte nos habla un poco de las principales formas en las que los atacantes están utilizando la inteligencia artificial. Nos muestra evidencia y es bien, bien interesante. Hemos hablado hasta ahora más conceptual. Déjame entrar un poquito más profundo, ¿verdad? Y el por qué ustedes están aquí hoy. ¿Cómo está evolucionando la misión de Checkpoint con la llegada de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Porque ustedes vinieron para acá hoy, ¿verdad? Y no es para solamente pasarla bien y gozar, sino también, ¿qué ustedes como Checkpoint, qué están haciendo con la inteligencia artificial? Bueno, Checkpoint es una empresa con más de 30 años de experiencia en la industria y por muchísimo tiempo pues, hemos desarrollado herramientas líderes en la parte de firewall, de endpoint, de correo electrónico, etc. Tenemos unas soluciones bastante interesantes, pero la inteligencia artificial está siendo adoptada de una forma tan riesgosa en las organizaciones que incluso nuestra misión está cambiando. Nuestra misión ahora es ayudar a las empresas a adoptar la inteligencia artificial, de una forma segura. Esa es la misión. No la usen. Exactamente, es permitir que las herramientas la adopten de una forma segura, o sea, ayudar a las organizaciones en la transformación que se están sufriendo con la inteligencia artificial. ¿Y es solamente ayudando la empleomanía al humano o también la interacción que tengan entre las aplicaciones con el AI? En realidad, desde varios puntos. Por ejemplo, tenemos algo que se llama AI Security Advisory, donde empezamos con lo principal, el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Gobernanza, riesgo, incluso cumplimiento. Poder ayudarle a las organizaciones a definir esos casos de uso, a que definamos qué tipo de información es la que se puede utilizar y a partir de ahí podamos evaluar riesgos y ya luego vendrán los controles tecnológicos que también tenemos, ¿verdad? Tenemos herramientas específicamente hechas para permitir que los empleados utilicen la inteligencia artificial de una forma segura, herramientas con diferentes características, por ejemplo, que a la hora de que vayan a subir algún tipo de dato, antes de que se suba, podamos verificar que no sea información sensible, y si es información sensible, no se permite esa subida de información. O incluso en el prompt. Ustedes saben que en inteligencia artificial generativa, pues, yo trabajo con un prompt, y en ese prompt yo puedo poner información muy riesgosa, ¿no? Aunque sea texto, pues puede ser información de un paciente, puede ser información financiera. Yo puedo analizar ese prompt, revisar si tiene algún tipo de riesgo y bloquear que ese prompt salga de la organización. Y también podemos ayudar a las empresas que adoptan la inteligencia artificial en sus procesos internos, en sus aplicaciones.
Entonces no se trata solamente de proteger al empleado, sino también proteger esas aplicaciones internas y esos agentes de inteligencia artificial que están incrustados en el negocio y que están automatizando muchísimas cosas, ¿verdad? Y ya los agentes no ocupan un usuario de una orden, sino que ya ellos automáticamente reciben información, toman decisiones y toman acciones porque se pueden integrar con diferentes plataformas. Entonces, obviamente es un riesgo muy grande porque estos agentes, si bien es cierto, aceleran muchas cosas a nivel de negocio, muchos flujos, pues también se pueden ver comprometidos y pueden hacer un daño bastante importante dentro de la organización. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a las empresas a adoptar esa inteligencia artificial? Desde la parte de consultiva, ¿verdad? Que tenía que ver con esos servicios de advisory, de cumplimiento, riesgo y gobernanza. Y la otra forma es a través de los controles tecnológicos que nos ayudan a asegurar que los empleados la utilicen de forma apropiada y también asegurar las aplicaciones que tienen incrustada esa inteligencia artificial ya hoy en día. Déjame ver qué te pregunta tengo por aquí para ti. ¿Por qué AI Security? ¿Verdad? Ya no estamos hablando de AI, estamos hablando de seguridad de AI, que es un nicho, ¿no? Está dentro de AI. Se volvió una prioridad ahora y no hace algunos años atrás. Lo mencionaba un poco al inicio, y es que ahora la inteligencia artificial está siendo adoptada de forma masiva a nivel de negocio. Entonces ya ahora es el negocio el que se ve expuesto, ¿verdad?, a una brecha importante de información sensible si no se gestiona de forma apropiada. Fíjense, por ejemplo, que las empresas pues siempre han hecho inversiones significativas en la seguridad. ¿Para qué? Para proteger los datos, para proteger la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de esos datos. Por eso es que tenemos firewalls, por eso tenemos endpoints, WAF, IPS, etcétera, etcétera, para evitar que los atacantes entren a nuestra organización y comprometan esta información. Entonces tenemos el checkpoint. Eso lo tenemos en checkpoint. O sea, pero tú me acabas de mencionar equipo hardware. También equipo hardware. Ustedes tienen hardware y software. Sí, nosotros tenemos hardware y software, ¿verdad? Nosotros tenemos pues todo un portafolio enfocado en asegurar lo que es la red. O sea, que no es solamente equipo y no es solamente aplicaciones. Traen una suite de soluciones. Exacto. Incluidos los servicios también. También incluye servicios. Sí, exacto. Entonces, fíjense que se han hecho siempre, las empresas hacen inversiones para proteger los datos de los atacantes. Pero el tema es que somos usuarios los que están sacando esa información. Entonces, por eso es que se vuelve hoy muy importante la seguridad en inteligencia artificial. Porque ya no tenemos que esperar a que un atacante entre y nos robe la información, ahora son los usuarios sacando esa información. Entonces, asegurarle el uso de la inteligencia artificial hoy en día se vuelve una prioridad a nivel de negocio. Déjame que te tengo aquí para ti. ¿Cómo se protege el uso cotidiano de AI por parte de los empleados? Bueno, yo pienso que desde el punto de vista de negocio, nuevamente tenemos que definir los empleados cómo la pueden utilizar. Decirles específicamente qué departamentos están autorizados para utilizarla, qué tipo de datos pueden subir en ese tipo de herramientas, concientizarlos sobre el uso de la inteligencia artificial, la seguridad, cuál es el riesgo, porque tal vez muchos con el fin de mejorar su efectividad no lo hacen con mala intención, suben información sensible, porque realmente están preocupados y les importa su trabajo, hacerlo de una forma más efectiva, de una forma más rápida, pero tal vez desconocen los riesgos. Entonces esa parte de awareness, para que los usuarios sepan que ese tipo de plataformas, si bien es cierto, ayudan muchísimo, pues también tienen un riesgo súper importante que puede afectar drásticamente al negocio, ¿verdad? Entonces, ese awareness es importantísimo, la definición de políticas, la gestión del riesgo que mencionábamos anteriormente, para finalmente terminar implementando tecnología que nos ayude a evitar que los empleados la usen de una forma no autorizada. Oye,
Hemos cubierto muchos temas, hemos hablado muchas cosas en un tiempo bien comprimido. Sí. Ojalá tuviéramos días para hablar de esto, porque es un tema bien importante y es difícil cubrirlo en tan corto tiempo. ¿Cómo tú ves las compañías ahora mismo? ¿En qué nivel de madurez están? ¿No saben nada de AI? ¿No tienen gobernanza? ¿O tienen políticas, pero eso le pidieron a un ChatGPT que se las escribiera, tú sabes, y no saben para qué lo tienen escrito? ¿O ya tú ves que hay compañías que están empezando en su adopción de AI? Sí, mira, lamentablemente, al menos en Latinoamérica, creo que en gran parte del mundo, la adopción le está ganando el negocio. Entonces se está adoptando de una forma muchísimo más rápida, se está utilizando muchísimo por el gran beneficio que tiene, pero lamentablemente está sucediendo a una velocidad mucho más rápida a la velocidad en la que una empresa puede gobernar. Entonces, en la mayoría de casos veo empresas que no tienen ni siquiera una política, que no tienen un gobierno adecuado. No sé si es por desconocimiento de los riesgos, pero la gran mayoría de empresas no tienen una política que defina para qué se puede utilizar la inteligencia artificial, que defina esos límites, y pues mucho menos tienen los controles, ¿verdad? O la permiten o la bloquean. Pero en la actualidad no tenemos una madurez adecuada en el uso de la inteligencia artificial y lamentablemente, como les decía, ya no necesitamos que un atacante entre a la organización y se robe los datos. Ahora son usuarios que la están subiendo a plataformas gratis, con riesgos altos. También habrán plataformas seguras y con riesgos bajos, pero no se está controlando y gobernando de forma apropiada. Entonces, ¿A quién no le gusta? Gratis. Y a quien no le gusta, rápido. te hago el trabajo en la mitad del tiempo, Claro. para que te vayas a buscar los nenes, para que te vayas a la playa, para que te vayas de shopping, de compra, ¿no? Claro. Oye, nos quedan ya unos minutitos, como 3 minutos, al momento de cierre, closing argument. ¿Qué tú le recomiendas a las compañías que quieren controlar AI, pero no prohibirlo, ¿verdad? Porque lo van a seguir usando, los estados van a seguir usándolo. O sea, la pregunta es, ¿qué tú le recomiendas a las compañías en qué dirección tienen que moverse para poder controlar el uso de la AI? Sí, yo pienso que el negocio tiene que entender desde el punto de vista de seguridad cuál es el riesgo, ¿verdad? Porque como les decía, no es una decisión de tecnología. El negocio tiene que darse cuenta de los beneficios significativos que tiene la inteligencia artificial, pero también tiene que tener muy claro cuáles son esos riesgos del uso de la inteligencia artificial. Y si el negocio conoce y está claro con esos riesgos, ya luego va a ser mucho más fácil el poder gobernarla de una forma apropiada, definir esos límites para que los empleados la puedan utilizar y que puedan adoptarla de una forma apropiada, que puedan aprovechar los beneficios que tiene la inteligencia artificial, pero que no se pierda el control. Entonces, mi recomendación es esa, que podamos hacerle saber a los tomadores de decisiones cuál es el riesgo de utilizar la inteligencia artificial generativa y a partir de ahí, pues, poderla gobernar y controlar de una forma adecuada. Yo me siento que tuvimos como un diccionario, como una enciclopedia, porque hablamos muchas palabras clave. Hablamos de gobernanza, hablamos de evaluación de riesgos, hablamos de controles, hablamos de política, hablamos de casos de uso. Me encantó ese concepto de que las compañías, para saber cómo usarlo, tienen que definir los casos de uso. Caramba, te agradezco tu tiempo en la noche de hoy, digo, y los que lo escuchen de día también, te agradecemos mucho tu aportación y gracias a los compañeros de HIMSS Puerto Rico y a la comunidad en general, esperamos que este podcast le haya sido de beneficio y conocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima, compañeros.